Así es que el Señor hoy nos va a enseñar, nos va a confirmar, nos va a dar refrigerio, nos va a levantar, nos va a impulsar, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y como Él trabaja de una manera personal, cada uno, aunque sea un mismo tema, lo va a tomar de una manera diferente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de compartir. Tu palabra dice que cuán bueno y delicioso es habitar y compartir los hermanos juntos en armonía, Señor. Esa palabra la creemos. Necesitamos más que nunca tu intervención. Todas tenemos una especie de necesidad, algo que queremos completar, Señor, pero decidimos en el día de hoy no caminar por intuición, sino que por dirección. La tarde de té tiene un lema, tiene un título que tú pusiste en nuestro corazón hace 3 meses y se llama Emprendiendo con Discernimiento. Muchas de nosotras están preparándose para emprender nuevos proyectos, pero sabemos que esto no necesariamente está ligado a emprendimiento como proyecto para monetizar. Es parte, por supuesto que sí, pero nosotras como mujeres emprendemos constantemente muchas cosas. Necesitamos hoy emprender un nuevo camino para ser madres edificadoras que den palabras sabias a sus hijos. Necesitamos emprender nuevos caminos cimentados en ti, Señor, para ser esa esposa que tú esperas que nosotros seamos. Necesitamos, Señor, emprender ese camino que es caminar por fe y no por lógica. Necesitamos emprender tantas cosas, Señor, pero los tiempos son malos. Y necesitamos tu intervención. Por eso, Espíritu Santo de Dios, merodéate en este lugar. Eres tú, Jehová, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el dueño de nuestras vidas. Por eso reprendan, por favor, Señor, al devorador que viene a matar, a hurtar y a destruir, Señor. Necesitamos de tu intervención en nuestras vidas. Padre, yo me deposito en tus manos, sabes que yo soy dependiente de ti, soy solamente un instrumento, límpiame, Padre, de toda suciedad, de pensamiento, palabra, obra, Padre, hasta los pecados ocultos que pueden haber en cada una de nosotras, yo no me excluyo, Señor, déjame como la blanca lana, porque yo quiero hoy ser un instrumento limpio en tus manos. Todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. La palabra de Dios dice que todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De seguro cada una de nosotras acá tiene un diseño especial, único de parte del Señor. Eso no se repite. Son dones y talentos especiales, pero ¿para qué? ¿Para qué? Es muy común escuchar que el Señor nos ha dado sabiduría para usarla, ¿cierto? Pero ¿usarla para qué? Y lamentablemente muchas personas se creen tan inteligentes y tan sabias dentro de su propio razonamiento que inclusive no lo dicen de voz audible, pero sienten que pueden idear estrategias propias que de seguro serán mejores que el Altísimo. Pero el Señor viene a recordarles hoy que los planes del Señor son más altos que los nuestros, los caminos del Señor y los pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, se derriba todo argumento y altivez que pueda existir, aunque a lo disimulado en el corazón, para rendirnos al Señor, que es el que nos ha permitido vivir y nos ha dotado de talentos, pero todo para darle gloria a Él. Vale, así que seguimos con el programa. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey.
canción. Ángeles ahora cantan a Dios, nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. El tema que el Señor puso en mi corazón para impartir en la clase, o en la reunión de hoy, más bien en la charla, la conversación de hoy, se llama Emprendiendo con propósito. Esta fue una siembra que el Señor puso en mi corazón justo la semana pasada cuando le preguntaba, Padre, ok, hace 2 meses ya tenemos esta charla preestablecida, pero ¿cómo se va a manejar el asunto? Y como el Señor es dueño de los tiempos y Él sabe cuándo dar la información, justo la semana pasada se afirmó en mi corazón. Y es acerca, no sé si muchas conocen el pasaje de Jonás. Jonás, el varón profeta, muy reconocido en sus tiempos, en donde por desobediencia se lo tragó un pez. Pues si no lo conocen, si algunas conocen este pasaje, yo estoy segura que el Señor, como la palabra es viva y eficaz, el Señor nos va a ayudar a entender esto de una manera diferente. Y las que no conocen el pasaje, pues esta es la mejor oportunidad. Miren, si trasladamos la historia de este caballero Jonás, un hombre que nació con un propósito especial, ser mensajero de parte de Jehová, en una temporada y una generación bastante complicada. Si lo trasladamos a este escenario, es como decirle, digamos que un hebreo, ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Entonces, digamos que un israelita, un judío, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial vive en Nueva York. ¿Ok? Segunda Guerra Mundial, este caballero vive en Nueva York. Y el Señor Todopoderoso le dice entonces a este caballero, pónganle el nombre que ustedes así pues consideren, que debe ir y trasladarse a Berlín, o sea, que vaya a Alemania y le diga entonces a este hombre que estaba gobernando esa nación, que es potencia, que qué es lo que le está haciendo. Que Dios le dice que suspenda de hacer lo que en ese momento estaba haciendo, matar a gente inocente, a su pueblo. Si nosotros hacemos esa relación, es hasta temerario, porque él podía decir, cónchale, pero yo, este humilde y sencillo caballero, por más profeta que yo sé que soy, ¿qué voy a cruzar yo todo un continente para irme entonces a Alemania? ¿A hablarle a quién? A decirle que suspendas de hacer qué, yo no puedo hacer eso. Y por temor
desobedeció, pero la asignación ya estaba fijada por el Señor. Así es que él, por ese temor, decidió, en vez de irse a Alemania, se fue a San Francisco, porque él consideraba que también en San Francisco necesita palabra. ¿Ok? Ese es más o menos el escenario. Pero no lo veamos tan lejanos, nenas, porque en muchísimas ocasiones, de seguro, el Señor ha hablado a nuestro corazón y nos ha dicho que hagamos algo, pero sabemos que ese algo debe ser bueno y va a tener el respaldo del Señor, pero por miedo, por rebelión, por temor, decidimos entonces obedecer, pero de manera incompleta. Es exactamente lo mismo que sucedió con Jonás. Y pido en el nombre poderoso del Señor que hoy el Señor derrame una afirmación en nuestro corazón para poder obedecer su instrucción. Yo recuerdo hace mucho tiempo, mi hermana, si no la conocen, mi hermana es Cilia, la que está allá ahí, en las asignaciones nuevas que el Señor después de un tiempo me dijo que yo cumpliera, yo tenía mucho miedo. Y en algún momento de ese quebranto, yo le decía a mi hermana, Cilia, yo no sé cómo yo voy a hacer. Y nunca se me va a olvidar. Y sí, tú sabes, esto yo lo voy a recordar hasta el último día que Dios me permita vivir en esta tierra. Solamente mi hermana me dijo así, Lizzy, si el Señor te ha llamado para algo, Él te va a dar los recursos, Él te va a capacitar, Él te va a otorgar el respaldo. Y suena tan sencillo, porque a veces uno lo sabe en la teoría, pero cuando te toca atravesar por ese desafío, tú dudas y empiezas a sacar cálculos matemáticos. Y el que decide llegar a ser un cristiano se traduce como tener a Cristo Jesús en el centro de nuestras vidas. No se vive por lógica, no se vive por razonamiento, se vive por fe. Así es que vamos a ir al paso. No se asusten cuando mi hija empiece a mostrar estos pasajes así, porque yo sé que yo a veces como que pasaje y escuchen el pasaje. No, vamos a analizarlo poco a poco porque yo quiero que ustedes lo sientan como el Señor me lo transmitió cuando yo leí este primer capítulo de Jonás. ¿Ok? Vamos a ver. Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hacemos un alto aquí. Nínive en ese tiempo era una potencia mundial. Era un país muy avanzado, pero asimismo, como estaba avanzado en recursos, la maldad también. Era una ciudad depravada. Y Dios le dio la asignación a Jonás que fuera allá, que se levantara de lo que estaba haciendo y que fuera a Nínive y que le dijera a ellos que la maldad que estaban haciendo había llegado a la presencia del Señor. Esto nos confirma una vez más que Dios ve todo. Dios es alto y sublime y tiene todo bajo su óptica, su percepción, o sea, todo. Nada se escapa del Señor. Y Nínive no era la excepción. Versículo 3 dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con lo que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Algunas de nosotras en algún momento el Señor nos ha dicho que hagamos algo, pero quedamos en Tarsis. Yo no sé ustedes, pero yo he pasado por ahí. Y cuando decidimos desobedecer al Señor, y es hasta curioso porque, ¿qué iba a hacer Jonás en Nínive? Iba a predicar. ¿Qué iba a hacer Jonás?
en Tarsis iba a predicar. La acción era la misma, pero la posición no. Entonces decimos, bueno, pero si yo voy a hacer exactamente lo mismo, de repente el Señor, Él entiende mi corazón. El Señor espera que nosotros entendamos el corazón de Él y que nos alineemos con Él. Entonces, esto fue lo que pasó con Jonás. Jonás huyó del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. ¿Ok? Lo que me llama la atención es que Jonás pagó su pasaje. Esto me sorprendió muchísimo, porque muchas veces nosotras podemos pensar que el lugar en donde el Señor nos está pidiendo que emprendamos camino, que nos despojemos de algunas cosas y que emprendamos algunos proyectos, que emprendamos una asignación, cuando con nuestra visión empezamos a hacer cálculos matemáticos, vemos que es hasta temerario. Yo recuerdo cuando en el 2019, yo trabajaba pues en un banco de la localidad y a finales del 2019 se me dio el mutuo acuerdo. Yo sabía que eso iba a venir en cualquier momento, de hecho se demoraron más de lo que yo pensaba, pero cuando el Señor dijo hasta aquí, mire, yo no tenía muy claro muchas cosas, pero recuerdo que a quien yo le reportaba, él estaba un poco preocupado porque él sabía que hasta ese momento yo estaba viviendo sola con mis 3 hijas. Y 3 hijas son 3 hijas. Y yo recuerdo dentro de mi no tan claro entendimiento que yo le dije a él y a la chica que estaba ahí de recursos humanos, yo dije, tranquilos, yo estaba esperando esto y el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de mi vida. Y yo sé que yo salí con una paz. Porque algo en mi corazón, aunque yo no entendía, yo sabía que iba a pasar a algo más. Pero no sabía qué. Y un mes después, el Señor coloca en mi corazón emprender. Aquí estamos hablando, bueno, yo emprendí muchas cosas después de allí, porque emprendí un viaje en el camino espiritual del Dios Padre Todopoderoso, pero además de eso, un emprendimiento como tal, un emprendimiento en la rama comercial para yo poder monetizar. Y ese emprendimiento era algo bastante sencillo en su momento. Era vender aretitos. Y yo le decía al Señor, Padre, pero, ok, tenía el cheque, me acuerdo, de la liquidación, que era bastante responsable. Pero yo no, creo que esto lo he dicho anteriormente, nunca en toda mi vida me vi en la necesidad de administrar algo por mi cuenta, porque siempre mi esposo, siempre ha sido el rol de mi esposo, pero mi esposo ya no estaba allí. Así es que él, digamos que los cheques grandes o pequeños, lo que sea, él sabía cómo, pues esto para aquí, mira, Lizy, tú, esto, o sea, él ya tenía siempre todo estructurado, así que yo nada más seguía la línea. Pero resulta ser que ahora me tocaba a mí administrar un monto que para mí era un desafío, porque yo decía, se ve muy bien, pero yo tengo aquí 3 niñas en la casa, yo estoy sola, si esto yo lo administro mal, así mismo como llega, así mismo se va. Y el Señor puso en mi corazón emprender a Nínive. Y ese Nínive para mí era vender accesorios. Lo que yo jamás pensé que un año después iba a caer la pandemia. Nadie sabía eso. Es más, ni un año después, porque yo empecé a emprender en octubre del 2019 y la pandemia llegó en marzo, a unos meses. Y quiero que sepa que algo tan sencillo, y créanme que para mí, las que saben el negocio, pues de los accesorios que tengo, o sea, Lisis, que se llama así Lisis, de hecho, es un negocio tan especial, porque sí, se puede monetizar, pero más allá de eso, es todo lo que conlleva detrás de cada foto que sale allí. Y el Señor permitió que en pandemia yo vendiera accesorios como nunca antes. ¿Quién compra accesorios en pandemia, encerrado en casa?
Y yo dije, wow, Señor. Pero si yo me hubiera puesto, y eso es un ejemplo súper sencillo, de un tipo de Nínive. Si yo me hubiera puesto como, no, espérate, pero es que yo soy contadora pública autorizada, yo sé de números, yo sé de finanzas, yo puedo hacer un estudio de mercado, esto no va, es que esto no hace sentido, déjame mejor estudiar a ver qué es lo que se está ganando más o cuál es el mercado. Miren, yo les voy a decir una cosa, en el camino de Dios, las hijas de Dios no se dejan llevar por estadística. Si no, vamos a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 17, si David en algún momento hizo cálculos matemáticos para saber qué tan grande podía ser Goliat y con 3 piedras, una de ellas solamente la arrojó y cayó. Y cayó. Y esta fue la primera experiencia que yo tuve con el Señor, en donde Él me mandó a emprender algo, pero yo con un poquito más de entendimiento decidí someterme a su voluntad. Y eso surgió efecto hasta el día de hoy. ¿Alguna de ustedes el Señor ha puesto en su corazón emprender algo? Si es así, con la autoridad que el Señor a mí me ha dado para estar aquí adelante y con toda humildad, no con palabras de sabiduría humana, ni palabras de persuasión, yo les digo, ustedes quieren ser exitosas, sean hijas obedientes. Y esto va mucho más allá del tema de monetizar. Eso puede ser parte. Pero no nos dejemos engañar, que Dios otorga todo recurso, todo respaldo. El Señor capacita. Volvemos aquí. Pero entonces resulta ser que Jonás pagó su pasaje. Cuando Dios te dice que tú te metas en algo, Él va a financiar su proyecto. Va a utilizar personas, por supuesto que sí, porque Él utiliza personas. Pone en el corazón coordenadas, porque al final es el financiamiento de la obra del Señor. Pero no, Él pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Hasta aquí yo quiero hacer un alto. Cuando yo llegué a este punto, yo dije, wow, Padre, esto no quiere decir que cuando uno emprende conforme a tu dirección y tus lineamientos, significa que la tormenta no va a existir o vamos a estar en caminos totalmente allanados. No es así, porque automáticamente vino a mi espíritu cuando los discípulos estaban en alta mar y también el mar empezó a agitarse y empezó la tormenta a apretar. Pero entonces, en el caso de Jonás también, ambos estaban en el mar, en alta mar, pero las aguas se estaban agitando. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Y la respuesta que yo tengo para alguna de ustedes es la siguiente. Si alguna de ustedes está emprendiendo algo y las aguas empiezan a agitarse y su corazón empieza a angustiarse, yo necesito que ustedes entiendan que si ustedes se encuentran en obediencia, si yo me encuentro en obediencia y creyendo a Dios Todopoderoso, Él en su tiempo aparecerá como le apareció a los discípulos y calmó la tempestad. Pero ninguno de los discípulos, aunque su mente podía estar un poquito angustiada, o dudando, no desobedeció. Y llegó Jesús. Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si queremos ser hijas de Dios con un corazón postrado delante del Señor, esta es una clave fundamental. El punto es que en medio de la tormenta nos llenamos de temor y empezamos a volvernos creativas y salimos de la voluntad de Dios. Ese fue el caso de Jonás. La tormenta de Jonás
fue muy diferente a la tormenta de los discípulos. ¿En qué tormenta están ustedes? ¿En qué tormenta me puedo encontrar yo? ¿Estamos convencidas que estamos en el lugar en donde el Señor nos dice que tenemos que estar? Estamos rumbo a Capernaum, que fue en el caso de los discípulos, no está aquí, pero los discípulos iban hacia Capernaum a llevar a cabo una asignación. Y luego que Jesús llegaron al lugar donde tenían que llegar e hicieron lo que tenían que hacer. En el caso de Jonás fue diferente. El punto es que qué triste es cuando por nuestra desobediencia las personas que están a nuestro alrededor tienen que pagar las consecuencias. Y muchas veces nos hacemos las ciegas. Y están hijos, amistades, familiares, esposos, diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esto se está derrumbando? Y uno finge desconocimiento y nos volvemos cristianitas dormilonas. Exactamente como estaba haciendo Jonás. Fíjense, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Cónchale, ¿qué será? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué esto está de esta manera? ¿Por qué se me están resquebrajando las paredes de la otra? ¿Por qué las cosas no me funcionan bien? ¿Será que esto? ¿Será que tengo que hacer lo otro? ¿Será que...? O sea, todo el mundo alrededor está viendo y haciendo inventario a ver qué es lo que está pasando. Pero nosotras que podemos saber que estamos en desobediencia, dormimos, y no necesariamente en forma literal. Pero no tenemos la gallardía, la valentía y la humildad para reconocer que estamos mal. Que las personas que más amamos no tengan que pagar el precio por nuestra reincidencia y por nuestra desobediencia. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos a suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Estamos hablando que estos marineros no formaban parte del pueblo de Israel. Ellos eran gentiles, ellos eran ninivitas. Así es que ellos adoraban a su Dios. Posiblemente lo que sucedía en este momento, algún tipo de, no sé, alguna afirmación espiritual que el Señor pues puso en el corazón de todos ellos para que apuntaran a Jonás, porque es que el plan de Dios se va a cumplir. Con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia, pero yo quiero aclarar algo aquí. Ojalá, pido a Dios que si estamos en un lugar equivocado, el Señor en su misericordia nos haga reaccionar y por su voluntad, que es perfecta, agradable y buena, tenga los ojos todavía fijados en nosotras y diga, no, yo quiero que tú seas. Porque recuerden que bíblicamente está comprobado que no para siempre el hombre, Dios va a contender con el hombre, sino pregúntenle a Saúl, que fue desechado con un propósito y una asignación especial. Pero el Señor dijo, hasta aquí eres cortado. Hay uno que tendrá mejor corazón que tú, conforme al mío, y va a llevar a cabo mi propósito. Tu desobediencia no me va a detener a mí. Pero qué lindo en el caso de Jonás, que Jonás, aún con su desobediencia, el Señor, aunque lo arrinconó, decidió en su voluntad que él ejerciera la asignación. ¿Ustedes creen que estamos en posición de tirar a suerte a ver si Dios nos desecha o nos conserva? Bien. Vamos,
echemos nuestras suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron, dinos, los marineros, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas, Jonás? ¿Qué cosa? No temo al Señor. Si temes al Señor, ¿qué tú haces yendo a Tarsis? ¡Qué testimonio! ¿Ah? Y así pasa con nosotras, ¿ah? ¿Quién eres, Griselda? ¿Quién eres, Vina? ¿Quién eres, Lizzy y Lenis? ¿Quién eres, Aida? Y delante de las demás personas tú estás desobedeciendo. Y cuando te preguntan, oye, pero tú no eres cristiana. Ay, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero bendiciones, hermanos, eso no cesa nuestra boca. Vuelvo y digo, esto no es cuestión de religión. Esto es tener a Dios en nuestro corazón. Bien, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así es que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Vamos a trasladar eso a nuestras vidas. Que el Señor le dé convicción, porque Él es el dueño de todo y de todos, a las personas que están alrededor nuestro, que no necesariamente tienen el conocimiento y las convicciones que tenemos nosotros, pero nos preguntan, dije, pero ¿por qué las cosas están así? Pueden ser hasta la gente en la casa, hasta los hijos. Ay, mami, pero ¿qué pasa? Dios a usted no le había dicho que tenía que hacer esto. Mami, ¿no será que...? Pensemos en eso. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Dijo Jonás, tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, le respondió. Por muchas cosas pudo haber Jonás. Podemos especular en tantas cosas. ¿Por qué dijo que échenme al mar? Puede ser una de ellas porque realmente reconoció su condición y se dio cuenta que no era justo que por su desobediencia otros tuvieran que pagar el precio. O puede ser posiblemente que decidió, ¿saben qué? Ahora sí. Que el Señor haga conmigo lo que Él así considere. Y al tirarse al mar, o sea, tú te lanzas al vacío y tú clamas a Jehová, ese Señor, apáñame. Y puede ser que en ese momento en donde el Señor lo fue arrinconando, Él dijo, aquí me voy. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Miren, ellos decían, concho, este es un profeta de Dios, este es un ungido de Dios. O sea, mis dioses, digo que los dioses porque ellos eran de Nínive, recuerden, gente gentil, que ellos adoraban a muchos dioses, el dios de los que hacen todas aquellas damas que no están aquí en esta sala, ¿no? El dios del dinero, el dios del trabajo, el dios de esto. No, ellos adoraban a muchos dioses, pero ellos sabían que este hombre era profeta y no querían meterse con un hijo de Dios. No nos metamos con los hijos de Dios que Dios está utilizando. ¿Cómo podemos meternos con hijos de Dios? Nosotros no sabemos cuál es el proceso que Dios está haciendo con cada uno de los líderes o ministros que el Señor está levantando. Y usamos nuestra boca para estar murmurando y estar diciendo más de 4 cosas. Que Dios nos libre, ¿eh? Que el juicio es de Dios. Nosotros hablemos siempre con amor. Dejemos que cada quien pase su proceso de acuerdo al gran alfarero que es Cristo. No hagamos eso. Hasta estos hombres de Nínive tuvieron cuidado de eso. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, los ninivitas reconocieron a Dios como el Señor, a Jehová Dios. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Miren, estos ninivitas
tienen hasta más respeto por un hombre de Dios. Aún ellos sabiendo que Jonás estaba en camino contrario al establecido por el Señor, sintieron respeto por el ministro, porque entendieron que si alguien va a presentar juicio, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que cuando le maldecían, no maldecían, cuando la azotaban, no azotaban, sino que encomendaban su causa al que juzga justamente. Si alguna de ustedes en algún momento se ha sentido ofendida, se ha sentido no atendida por alguien que ustedes saben que Dios está utilizando para algo en algún lugar, y esto no necesariamente tiene que ser en púlpito o ministrando a masas, sino que ustedes saben que es un hijo de Dios que está en formación. Si ustedes en algún momento se han sentido ofendidas, miren, yo les digo que por lo menos actúen o actuemos, me incluyo, como estos marineros. Cuando decían, oh Señor, tú haces lo que quieres, Padre. Si tú permitiste que esta persona pues me hablara así, o hiciera esto, o no dejara de ser aquello, Padre, tú tienes el control. Yo no voy a emitir juicio por esto, pero Padre, no me hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, obviamente haciendo caso de lo que Jonás había dicho en las primeras líneas del versículo 12, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Salmo 90, 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra de nuestras manos, sí, confirma la obra de nuestras manos. Que el Señor confirme el camino que debemos emprender en cuanto a proyectos ministeriales, familiares, personales, todo lo que vayamos a emprender, que el Señor lo confirme. Y que una vez el Señor nos confirme, aunque sintamos que ese paso es un desafío y nos estamos como aproximando a un imperio como Nínive, no saquemos cálculos, porque el Señor nos otorgará su respaldo. No seamos tan osadas, es la palabra, en deshojar margaritas y decir, ok, ¿será que si yo desobedezco ahora con conocimiento, podrá adoptar el papel de Jonás? Que luego de esto, aquí no está para no hacerlo tan extenso, pero ¿cómo finaliza esta historia? Jonás cae al mar, pero el Señor había preparado un gran pez. Y el pez lo tragó. Y él quedó en esa oscuridad, en lo más profundo del mar. Yo me imagino lleno de todo lo que ese gran pez pudo comer, todo viscoso, incómodo. ¡Qué proceso! Y luego de eso, que él llegó a un arrepentimiento de corazón, de seguro que sí, Dios le dio instrucción al pez para que él lo expulsara en el lugar donde siempre debió llegar. Y así fue. Fue a predicar, aunque muchos historiadores digan que, o comentaristas, que él fue a predicar y posiblemente no tenía la mejor de las actitudes. Él solamente llegó a ese pueblo y dijo 3 palabras: arrepiéntanse, en pocas palabras, arrepiéntanse porque Cristo vive. Eso fue todo lo que él tuvo que decir, y toda la nación, toda la región quedó convertida. Gente que era muy incrédula y de corazón duro. No era por el peso de las palabras que él estaba emitiendo. O sea, yo puedo decir ahorita, gloria a Dios, aleluya, pero lo que realmente ese gloria a Dios, aleluya va a impactar su espíritu no es exactamente la palabra que yo estoy transmitiendo como humana, sino el respaldo y la unción que Dios pone en esa palabra.
Que el Señor nos ayude. Y por último, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Sea lo que sea que el Señor haya colocado en su corazón como coordenada para que ustedes emprendan. Todo lo que el Señor haya puesto en sus manos o en su corazón para que ustedes emprendan. Recuerden que el Señor no necesita nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestras estrategias para que un proyecto de Él salga y sea más que vencedor. Si el Señor decide que tú hagas algo, aunque en ese momento no te sientas capacitado, tú avanza hacia Nínive. Porque el Señor, mientras tú avanzas, Él te va a capacitar y te va a dar el respaldo. Y todo será para la gloria y la honra del Señor. Amén. Nunca olvidemos eso. Dios me las bendiga.